tal? ¿Cómo está? Sea bienvenido al resumen semanal de Senado Noticias. En este día viernes 24 de enero revisamos lo mejor que ha marcado estos días en el trabajo legislativo. Comenzamos de inmediato con lo que sucedió en la sala respecto a paridad y los independientes para la constituyente. Finalmente la sala del Senado despachó a la Cámara de Diputados a tercer trámite la reforma constitucional para favorecer la participación de independientes y equidad de género en la constituyente, sin acuerdo de un mecanismo para garantizar la paridad. Si bien en la sesión del pasado martes hubo unanimidad para aprobar en general la iniciativa, debido al quórum constitucional de 25 votos a favor de una propuesta en la sesión del debate en particular, no se pudo aprobar ninguna preferencia respecto de las fórmulas planteadas para garantizar la paridad en la constituyente. Se espera que la próxima semana deba revisar estas reformas la Cámara Baja. Pasemos a revisar reacciones del Senado. Lamentablemente en la sala del Senado no hemos logrado la mayoría suficiente para poder aprobar la norma de paridad. Sí se aprobó una norma relativa a los independientes, razón por la cual el proyecto se va a tercer trámite en la Cámara de Diputados. Luego de eso debe ir a constituirse la comisión mixta para poder resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados. En relación a la paridad, nosotros durante el debate hemos reiterado nuestra completa disposición tanto a favorecer la integración paritaria de la Convención como a buscar un acuerdo con la oposición en la materia. Durante el debate pudimos exponer latamente, con ejemplos que están a disposición de la ciudadanía, que están a disposición ciertamente de la prensa y de la opinión pública, los gravísimos defectos y errores que tiene la fórmula que respalda la oposición. Lamentar que no tengamos en este momento norma de paridad, porque es urgente tener claridad cómo vamos a constituir la asamblea o la convención mixta el próximo mes de octubre. Lamentar que la derecha no se allane a tener un acercamiento en materia de sistema o de mecanismo a través del cual garantizar la paridad. Nos han propuesto un sistema que está en las antípodas de lo que es la cultura electoral de las chilenas y los chilenos, en un momento en que los partidos políticos no gozamos del mayor prestigio. Yo quiero ser bien clara, ambas fórmulas logran la paridad hasta un cierto punto, porque la paridad completa no se puede lograr en nuestro orden electoral porque tenemos muchos distritos que son impares. Y cuando uno revisa los números, la diferencia en paridad que logra una y otra fórmula es alrededor del 1%. Entonces, no hay ninguna fórmula que sea perfecta. Lo que uno tiene que buscar es la fórmula que logre mejor el objetivo, que en este caso es la paridad, pero que tenga la menor cantidad de efectos negativos. Y la fórmula de la oposición tiene muchos efectos negativos. No tiene ningún sustento el argumento que se acaba de dar hoy día. Nos parece que lo más apropiado es una paridad de llegada, es decir, tenemos que asegurar que en los distritos haya equidad de género. No podemos seguir con estas inequidades. Somos más del 50% de la población del país. Desde la Federación de Colegios Profesionales y también desde las otras organizaciones que han estado presentes hoy día, la red de investigadoras, ha estado presente también la agrupación de politólogas. Hemos estudiado muchísimo el tema. Sabemos perfectamente que no hay otra manera de lograr paridad de género en nuestro país si no es con paridad de llegada. Sin duda se pone en riesgo lo que es paridad, se pone en riesgo de que al 8 de marzo lleguemos con un sistema ya claro de cómo va a ser la paridad acá en este momento en la constituyente. Nosotros creemos que este momento se ha perdido, es una pérdida para la democracia. Es lamentable lo que sucedió hoy día, que por un voto o un par de votos se haya perdido la opción de que las mujeres podamos estar bien representadas como la mitad de la población o más que somos. Otra iniciativa legal que avanzó en su tramitación aquí en el Senado es la que moderniza el sistema de inteligencia del Estado. La sala, por unanimidad, despachó a segundo trámite esta iniciativa legal que en concreto crea una entidad nueva que asesora este organismo del presidente de la República, integrado por la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Estado Mayor Conjunto, Carabineros e Investigaciones, Gendarmería, Aduanas, y recibe el
aporte de la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos. Según señaló en sala el ministro de Defensa, Alberto Espina, la principal amenaza radica justamente en la debilidad de nuestro sistema de inteligencia. Esto porque cada vez que los delitos hoy en día se han catalogado como más sofisticados, más difíciles de detectar, por lo tanto la labor de inteligencia es totalmente fundamental. La iniciativa pasa ahora a la Cámara Baja para continuar su trámite legislativo. Los invito a revisar reacciones. Lo que estamos construyendo ahora es verdaderamente que exista un sistema de inteligencia. Y creo que eso es extraordinariamente necesario y positivo. Un sistema de inteligencia absolutamente integrado, con además organismos no militares o no policiales, como es, por ejemplo, aduana, como Gendarmería. Uno también lo podría tomar como un servicio, digamos, uniformado. Y por lo tanto eso significa información extraordinariamente amplia. El sentido que tiene es justamente darle al presidente de la República, a través de su encargado de inteligencia, la capacidad para poder tener agentes civiles que puedan advertir, por ejemplo, de situaciones con las que ocurrieron en algunas instituciones uniformadas. No supimos, la agencia de inteligencia no tuvo cómo saber, por ejemplo, lo del fraude de Carabineros o lo que pasaba al interior del Ejército, porque el actual sistema de inteligencia entrega a esas instituciones de manera exclusiva la posibilidad de recabar información. En consecuencia, creo que esto es un avance relevante y particularmente en el sistema democrático. Nuestra ANI se le está dotando un mayor presupuesto, pero en opinión del propio subsecretario, señala de que este es un proyecto que no va a resolver el problema definitivo de inteligencia. Entonces, me contrasta la opinión del subsecretario del Interior con lo que aquí se ha afirmado. ¿Resuelve o no resuelve el problema de inteligencia este proyecto que tiene, comillas, más recursos, que el senador Montes y el senador Pizarro en el informe señalan que no son suficientes? Y eso obviamente es un cambio radical a lo que teníamos hoy día. Creo que este es un buen proyecto que va a permitir contar con un sistema de inteligencia integrado. Asimismo, también se aprobó la creación de un comité de inteligencia que asesora al presidente de la República en estas materias. Y también la creación, obviamente, del Plan Nacional de Inteligencia, el que fijará cada presidente de la República al asumir su mandato, el cual él determinará cuáles son las prioridades del gobierno respecto de los temas de inteligencia. Y yo espero que el tema de la defensa nacional, el tema de la seguridad pública, sea tratado siempre con una visión de Estado. Porque más allá de los gobiernos, estas son materias que cuando los países la enfocan bien, logramos la paz social, interna y externa, que tanto los ciudadanos nos deparan. Esta semana también estuvo marcada por las diversas reuniones de la oposición en torno a las pensiones, en el marco también de lo que anunció el Ejecutivo. Esto y más se lo revisamos en el siguiente bloque de actualidad legislativa. El presidente del Senado, Jaime Quintana, junto a las titulares de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de la Cámara y el Senado, Gael Llomans y Adriana Muñoz, entregaron su propuesta como oposición para reformar el sistema de pensiones, documento que junto a otros parlamentarios se dejó en manos de la ministra María José Saldívar. El texto apela a destinar el 6% de cotización adicional a un fondo de ahorro colectivo y establecer royalties a las utilidades de las AFP. El 6% tiene que ser para un fondo colectivo y que tiene que existir reparto y tiene que haber también sustentabilidad de este fondo. Tiene que haber un historial previsional en función de lo que cada uno ha aportado a este nuevo sistema, pero es fundamental que no exista más capitalización individual. Eso fuimos muy claros. Este es el espacio. No queremos que esto se discuta como fácil despacho. No es posible que en 4 semanas, en 4 días, como ha planteado el gobierno, vamos a evacuar un proyecto de la envergadura que este significa y, por otro lado, no queremos tampoco la ley del salame, que el gobierno empiece hoy día a negociar con algunos diputados o diputadas de determinados partidos, porque eso de verdad afectaría la credibilidad, afectaría aún más la credibilidad del Parlamento y del gobierno. Oportunidad, amenazas y desafíos de la democracia de la nueva Constitución, el tercer encuentro del ciclo Diálogos Constitucionales, convocado por el Comité de Senadores PS en torno a la Convención para un Nuevo Chile, contó con parlamentarios de la colectividad y personalidades como Agustín Esquella, Premio Nacional de Humanidades, el abogado Óscar Landerreche y la académica Liliana Galdames. Una nueva cita valorada por el titular y senador Aldo Elizalde. Chile necesita más y mejor democracia y para eso es imprescindible avanzar hacia una constitución elaborada con participación activa de la ciudadanía. Y estos diálogos tienen por objeto, por cierto, incentivar la participación ciudadana, pero también reflexionar
sobre el tipo de sociedad en que vivimos y cómo obviamente las normas constitucionales pueden contribuir a tener una mejor democracia que nos permita resolver gran parte de los problemas que los chilenos han planteado en las calles a contar del 18 de octubre en adelante. Luego que una menor de 10 meses en el sector Bajos de Mena de Puente Alto recibiera un disparo en su coche atribuido a una bala loca a plena luz del día y a metros de su domicilio, el senador y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Felipe Arboe, hizo un llamado al gobierno respecto de la inscripción obligatoria de todas las armas de fuego existentes en el país, enunciado respondido por el propio ministro del Interior, Gonzalo Blumel. El hecho ocurre justo en momentos donde las Comisiones Unidas de Seguridad y Defensa no pudieron sesionar esta semana para seguir votando las indicaciones para actualizar el control de armas en Chile debido a las convocatorias del Pleno. Hago un llamado al gobierno, de una vez por todas, sin necesidad de ley, que inicie un proceso de reinscripción inmediata de las armas de fuego, y el que no la reinscriba se entenderá que es un tenedor ilegal de armas con las sanciones penales que corresponda. No podemos seguir viviendo en una sociedad donde cada 2 semanas, cada un mes nos enteramos del fallecimiento de lactantes, de niños, de jóvenes o adultos. Firmamos un acuerdo político entre el gobierno y la oposición y los parlamentarios de Chile Vamos para despachar esa ley de control de armas y creo que llegó el momento de retomarla y aprobarla cuanto antes. Sí, por supuesto, sí hay un conjunto de medidas administrativas, pero hay un tema que yo creo que es más de fondo que tiene que ver con que en materia de armas asumamos una política de Estado que minimice su disponibilidad y por otra parte que establezca sanciones mucho más duras a quienes tienen armas de forma ilegal. En la Biblioteca del Congreso Nacional en Valparaíso se realizó el lanzamiento del libro Chile a Sangre y Fuego, escrito en conjunto por el senador Francisco Chaguán y el investigador de la BCN, Juan Guillermo Prado. Y es que de acuerdo a los autores, cada 40 años en Chile se genera una crisis institucional y son hechos que lamentablemente se siguen repitiendo y que vale la pena revisar, dado el contexto actual. Y nosotros dijimos y advertimos que se venía una crisis social y ese yo diría que es uno de los valores del libro, pero lo importante es que además analizamos cuál era el debate del Parlamento en aquellas épocas y cómo la prensa cubría esos eventos y también cómo miraban los historiadores de distintas tendencias, más de izquierda, de derecha o de centro, la crisis social. Lo que dijeron los parlamentarios de la época, porque esto va entre 1890 y el año 1910, el primer tomo. Luego lo que dice la prensa de la época y luego lo que han dicho los historiadores contemporáneos y los actuales respecto a estos mismos temas. Ya, en consecuencia, son 3 las fuentes con las cuales hemos utilizado y hemos tratado de ser lo más objetivo porque hemos tomado desde gente de derecha hasta gente de izquierda. El relato está construido en base a documentos del archivo del Congreso Nacional y narra episodios dolorosos y nombres que la historia ha olvidado, así como sus sacrificios, en épocas donde cánones como los derechos humanos no eran parte del mapa, desde 1890 con la primera huelga en América Latina realizada en Chile y la masacre de Santa María en Iquique en el año 1907. Diversas reacciones también generó estos días el anuncio posible de postergar las elecciones de los gobernadores regionales para octubre próximo. Hay dudas y aquello se pudo despejar y aclarar en torno a los plazos. Es lo que solicita, de hecho, la bancada regionalista con la Subsecretaría de Desarrollo Regional a propósito de los rumores que han circulado hoy en día y que todavía no hay nada claro respecto a las elecciones. Tanto la bancada regionalista del Senado y de la Cámara de Diputados plantearon la necesidad al subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, de conocer los avances de la agenda regionalista a partir del informe de la Mesa Técnica por la Descentralización, fijar plazos para la propuesta de ley corta de transferencia de competencias a los gobernadores regionales que se van a elegir en octubre de 2020 y sobre el proyecto de ley de rentas regionales. La reunión dejó varias conclusiones como el compromiso para acelerar el proceso de descentralización, novedades por el reglamento para abril próximo cuando se realice el trabajo de Contraloría y la confirmación del envío de la ley de rentas para la segunda mitad de marzo. Nada confirmado todavía si se aplaza o no esta votación. Pasemos a revisar declaraciones. El subsecretario nos ha dicho que son opiniones políticas, individuales, que el gobierno está trabajando por el proceso descentralizador, que ellos esperan tener los reglamentos terminados hacia fines de abril probablemente, dependiendo un poquito de lo que haga también la Contraloría en la toma de razón, y que la ley de rentas regionales va a ser enviada al Congreso aproximadamente a mediados del mes de marzo. Que por lo consiguiente el proceso está en lo que al gobierno refiere. Nosotros hemos comprometido en el mes de marzo ingresar un proyecto de ley que acoja esas recomendaciones de la mesa técnica que fue de carácter transversal
y que tiene como propósito único y exclusivo hacer que este proceso de regionalización resulte de la mejor manera posible. Hay novedades también respecto a la comisión mixta que despejó las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados sobre el DICOM de la educación. Tras lograr un acuerdo en esta instancia legislativa integrada por diputados y senadores, finalmente fue despachado este proyecto a ambas cámaras que modifica la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada con el objetivo de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación, al igual como ocurre actualmente con las deudas por servicios básicos. La instancia sometió a votación indicaciones a través de las cuales se logró resolver las diferencias que se habían generado por parte del debate. Se pudo establecer que la norma aplicará solo para la educación formal en todos los niveles. Quien explica más sobre el avance legislativo de este proyecto es el senador Juan Ignacio Latorre, quien también es presidente de la Comisión de Educación y presidió esta mixta. Básicamente repusimos lo que habíamos aprobado en su momento en el Senado, términos gruesos, que se eliminaran de los boletines comerciales, no solo el DICOM es el más conocido, pero los boletines comerciales, cualquier deuda por educación, en todos sus niveles, educación superior, educación escolar, educación formal, acotamos y lo dejamos muy claro, que sea la educación formal. Incluso deudas para uno mismo, es decir, un estudiante universitario o técnico profesional que pide una deuda, o un tercero, por ejemplo, un padre para un hijo, ¿no? También, pero todo lo que tuviera que ver con educación. Nosotros entendemos que la educación es un derecho social y ahora falta que se ratifique en sala, en el Senado y en la Cámara de Diputados para que se despache como ley. También esta semana la Sala del Senado despachó a un tercer trámite el proyecto denominado Proinversión. Esta iniciativa legal tiene como objetivo poder generar un ritmo atractivo en la inversión de nuestro país, fortaleciendo la competitividad, productividad de la economía, equilibrando también la certeza jurídica y la agilidad y rapidez de la demanda de proyectos productivos para nuestro país. Hay un punto importante en el debate porque esta ley amplía la consideración de proyectos o actividades susceptibles de afectar el medio ambiente y afectos a obligación a someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, entre otras normas, lo que va a beneficiar de hecho a las energías renovables o no renovables de nuestro país. También pasemos a escuchar reacciones de lo que fue el debate en el Pleno. Si nosotros aprobamos este artículo como el gobierno quiere, como en general lo hizo en todo el proyecto, que para facilitar la inversión rebaja en algunos casos los estándares ambientales, ahora está poniendo el peso de la prueba no a aquellos que van a hacer la obra nueva, sino que a aquellos que se sienten perjudicados y están demandando. Esto solo se tiene que ver con las acciones del poseedor. Por eso que a mí uno puede gustarle o no gustarle, pero lo que no puede hacer es incorporar otro concepto, y a mi juicio, presidente, esto obviamente ayuda a desburocratizar los temas en términos de tener que, por lo menos, si alguien quiere pedir una suspensión, que argumente por qué, que dé un acto y no que diga el otro es el que tiene que probar, por lo menos que el que hace la denuncia es el que tenga que hacer el reclamo. Me parece de buen sentido. Sino que tanto la jurisprudencia como la doctrina presidente mayoritaria afirma que la denuncia puede ser realizada por el afectado en sus derechos, independiente si tiene o no la posesión del sustrato de derecho. Entonces, estamos en un tema distinto y ese es el punto que nosotros hemos hecho presente en la discusión. Esto se discutió en Hacienda, fue una indicación que presentamos el senador Pizarro y yo en Hacienda y se perdió en Hacienda. Y creemos que es importante tener a la vista esto cuando se vota. Revisamos también senado.cl con más información del trabajo legislativo de comisiones. Tiene relación con el aumento de sanciones por el delito de contrabando de tabaco que será analizado en la próxima sección ordinaria, luego de haber sido despachado por la Comisión de Hacienda. Se aprobó la idea de legislar en su última sesión un proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley número 30/2004 del Ministerio de Hacienda sobre una ordenanza de aduanas en materia de sanciones del delito de contrabando. En lo sustancial, esta iniciativa busca establecer sanciones diferenciadas para el contrabando ilícito del tabaco y sus productos derivados. Vaya a senado.cl, conozca el trámite legislativo y más sobre esta iniciativa legal. Con esto nos despedimos. Hemos revisado lo mejor de esta semana. Más detalles, por supuesto, en nuestras redes sociales. Que tenga un excelente fin de semana.